¿sí? Es el síntoma. Acuérdense que el signo, dentro del síntoma está el signo. El signo es la presencia física del patógeno. Para el caso de hongos es micelio y esporas. Para el caso de la célula bacteriana son exudados bacterianos. Para el caso del virus va a ser la partícula viral. Y para el caso de nematodo el signo va a ser el gusano. El gusano, ¿sí? Va a ser el signo. Entonces el síntoma es lo que vamos a observar del daño de todo lo anterior que hemos visto. Y después se presenta el signo, que ya va a ser la presencia física del patógeno. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué síntomas causan los patógenos en plantas. Vamos a ver qué síntomas. Ustedes los conocen, muchos los conocen, pero yo no lo voy a manejar con el nombre común, con el nombre, el epíteto común que se les da en el campo, sino técnicamente cómo son los síntomas de patógenos en plantas. El primero de ellos, obviamente, el color normal de la planta es el verde. El color normal de la planta es el verde. Los cambios de color es el primer tipo de síntoma que vamos a ver. Cambios de color. Entonces, los cambios de color, el cambio más común es la pérdida del color verde. La pérdida del color verde siempre va a ser una clorosis. ¿Sí? La clorosis, falta de clorofila. Entonces, el primer síntoma que vamos a observar es la clorosis. Cambios de color, la clorosis, pérdida de clorofila. Aquí tenemos la clorosis, es una pérdida de clorofila. Aquí podemos ver un daño de clorosis en lámina foliar, o sea, hubo pérdida de clorofila. Lo amarillo ya es que no hay clorofila, ya se murieron o no se lleva a cabo la ecuación que vimos anteriormente para formar la fotosíntesis y no hay cloroplastos que absorban luz, ni tilacoides donde se ve a cambio el intercambio gaseoso. Por lo tanto, cualquier cambio de color a amarillo es una clorosis, falta de clorofila. Puede haber diferentes tipos de clorosis, como el caso de micronutrientes. Aquí tenemos rayados parciales de síntoma de micronutrientes. Falta de fierro, aquí podemos ver un rayado clorótico. De manganeso, los bandeados son más gruesos. El magnesio, los bandeados son sin terminar a la vena secundaria, o sea, hay diferentes rayados parciales. Para el caso de patógenos, las bacterias, los virus nos causan rayados parciales. Aquí hay una hoja normal, entonces es un rayado parcial. Una clorosis sistémica es cuando todo el follaje se pone de color amarillo. Todo el follaje de color amarillo. Aquí, ¿qué problema hubo? Pudrición de raíz, falta de agua. Pudrición de raíz, falta de agua. El primer síntoma que vemos es una clorosis sistémica. O sea, toda la planta en forma sistémica se pone de color amarillo. Una clorosis total es cuando después de la clorosis sistémica ya toda la planta está amarilla, luego viene ya la marchitez y muerte de la planta. Clorosis, o sea, una clorosis sistémica y clorosis total viene casi siendo lo mismo, no más que en etapas. La clorosis sistémica es primero y la clorosis total posteriormente. Rayado clorótico. Aquí vemos otro rayado clorótico. Esto a lo mejor ustedes lo han visto en maíz. Puede ser deficiencia de nitrógeno, pero en este caso es un daño por un virus del rayado fino del maíz. Le llaman virus del rayado fino del maíz. Es un rayado clorótico. Se presenta mucho en Chapingo. Un rayado intervenal, vean, está más grueso las rayas, llegan desde el ápice hasta la base de la hoja y es un rayado intervenal, más grueso. Esto es típico de una enfermedad que se llama mildew del maíz, este rayado intervenal. Entonces son diferentes. Mosaicos. ¿Qué es un mosaico? Un mosaico es un anillo clorótico. El mosaico se refiere a anillos cloróticos que van formando manchas de color amarillas y después blancas, formando a veces anillos u otras veces irregulares, son los mosaicos. Este es un mosaico, virus del mosaico del tabaco. Puntos cloróticos, como su nombre lo dice, lugar donde es un punto clorótico. Esto se puede presentar en los puntos de infección de los patógenos. Hay pérdida de clorofila en los puntos de infección y observamos los puntos cloróticos, como se ven aquí. Típico del virus del punteado del
tabaco, como está aquí, lo están viendo, ¿sí? Puntos cloróticos. Moteados, fíjense bien que es un moteado. Un moteado es que se pierde el color verde y hay diferentes tonalidades. Por ejemplo, aquí amarillo, café, otra vez blanco, el rojo, que sería un chile rojo. Aquí en chile verde, como están los moteados, y en hojas. El moteado se caracteriza por manchas al azar de color amarillo y verde sin ser simétricas, o sea, son asimétricas, o sea, no hay simetría como vimos en los anteriores. Este es un moteado. Si tienen dudas, me preguntan. Este es un ejemplo, el virus del moteado del chile. Ahí está, virus del moteado del chile, por eso le llaman así. O Phytophthora capsis en Chile también nos causa moteados. Luego hay sobre enverdecimientos, o sea, cuando hay un enverdecimiento muy fuerte acompañado de una clorosis, es un síntoma de enverdecimiento causado por el guan lobin, el que ataca la bacteria que ataca los cítricos. Hay un moteado irregular, hay un enverdecimiento en las hojas y puede ser visible por el haz y por el en vez. Síntoma típico del guan lobin, que es el dragón de los cítricos o bacteria de los cítricos. También otro síntoma que se puede observar aquí en el guan lobin, aprovechando que están muy bien los síntomas, son hojas en forma de oreja de conejo. Síntomas de las hojas en forma de oreja de conejo, como está aquí. Entonces son síntomas de guan lobin. Aquí tenemos diferentes moteados, un moteado con necrosis, moteado de color rojizo, moteado en tomate, moteado por Phytophthora infestans en tomate, virus del moteado del tomate, virus de la mancha anular del tomate, diferentes moteados. Todos estos son moteados. Por lo general los moteados se pueden dar en follaje, pero también se dan en flores y en frutos. Bueno, hasta aquí llegamos con clorosis. Cambios de color debido a falta de clorofila. Hay otro cambio de color que ya estamos viendo aquí, el color negro. El color negro que observamos en este síntoma es por la presencia de alomelaninas. Acuérdense, las melaninas o alomelaninas van a causar colores negros. Si ustedes tienen un lunar donde no lo quieren, es porque esas células están formando melaninas. Alomelaninas y melaninas también se presentan en plantas y es la tinción negra del tejido que van a ser las necrosis. ¿Por qué se forma la alomelanina? Por el proceso de plasmólisis, pérdida de protoplasma, se forma melanina como reacción de protección y entonces forma el síntoma negro de tizón. A veces hay halos cloróticos alrededor del tizón, pero las alomelaninas son necrosis. Puede haber las bandas cloróticas que vimos anteriormente, todo lo clorótico va a avanzar hacia necrótico. Entonces, todo lo que vimos como clorosis, bandas, rayados finos, también va a haber bandas necróticas, rayados necróticos, porque toda la clorosis tiende a morir y esa muerte va a ser similar a lo que vimos de clorosis. Tizón, ¿qué es un tizón? Aquí vemos una planta de filodendro observando el síntoma de tizón. Es ennegrecimiento en las hojas o en los frutos de color negro, y también le puede llamar tizón o mancha foliar, un tizón de color negro, ¿sí? A ver si se acuerdan bien de lo que hemos visto, porque hay un halo clorótico aquí alrededor del tizón. ¿Qué es? Díganme qué es el halo clorótico. ¿Qué va a ser? ¿Presencia de qué? Ya se los dije. ¿El halo clorótico va a ser presencia de qué? ¿Rayos parciales? No, ¿de qué? Del proceso de patogénesis les dije, hay sustancias que nos van a formar halos cloróticos. ¿Qué van a hacer? ¿Melanina o alomelaninas? No, melanina es lo negro. Pero aquí ven el halo clorótico, es la toxina del patógeno. Cuando ustedes vean un síntoma con halo clorótico, es que es la toxina del patógeno. El patógeno está aquí, no en la toxina. Entonces, ahí vemos un tizón con toxina por el halo clorótico. Bueno, moteados. Seguimos con moteados con necrosis, los mismos síntomas que vimos de clorosis. Aquí está la necrosis por alomelaninas. También alomelaninas se presentan en pudriciones de frutos, como estamos viendo aquí, Alternaria solani,
Es por la que el hongo forma una gran cantidad de melaninas, pudrición o tizón de frutos. Hay tallos podridos, también presencia, o sea, la pudrición es igual a plasmólisis y a melaninas. Tallos podridos, aquí vemos por Fusarium solani en Fusarium oxysporum en calabaza, aquí vemos tallos podridos. Raíces podridas en coles, por Fusarium oxysporum también, hay entre el patógeno, hay plasmólisis, hay alomelanina y se forma el tejido necrótico. Bueno, siguiente cambio de color. Ya vimos dos, fíjense bien. Esto ustedes ya saben que es el color otoñal de todas las plantas caducifolias. Es el proceso que lleva a cabo de cambios de color de las plantas que tiran las hojas caducifolias, árboles caducifolios. Esto es, pueden ver aquí, verde, clorosis y rojo. El rojo, ¿quién lo da? La presencia de antocianinas. Muchos síntomas se pigmentan de rojo porque la interacción de la planta y el patógeno van a formar antocianinas, como estamos viendo aquí, presencia de antocianinas. Un ejemplo clásico de antocianinas es la verrucosis del durazno, Tafrina deformans, que tiñe de rojo la parte afectada. Este es en durazno, hay una verruga y está roja. ¿Por qué? Por la presencia de antocianinas. El patógeno está aquí adentro, está adentro. También hay tizones, hay clorosis y luego progresan, como estamos viendo aquí, a antocianinas de color rojo. O sea, todo está ligado. Pasos del color rojo, ya lo vimos, clorosis y antocianinas. Las antocianinas, ¿qué papel juegan? Le dan el color otoñal a las hojas. Influye también el ácido abscísico, tejido de abscisión, y sirve para que el tejido, el ácido abscísico y las antocianinas para taponear el flujo de nutrientes a las hojas que va a tirar el árbol caducifolio, pero también lo vemos en síntomas. Bueno, ahí está otra vez, bien claro, antocianinas, color rojo. Hay otro cambio de color que se llama virescencia. ¿Qué es la virescencia? Fíjense bien, virescencia. ¿Qué es la virescencia? Cuando la planta no tiene su color normal y cambia hacia cualquier otro color, amarillo, blanco, rojo, azul, etcétera. Aquí, por ejemplo, vemos en el virus del jaspeado del tomate, virescencia en el fruto. Todavía estar verde, pero vean, está amarillo, verde y amarillo, pero lo van a observar mejor en lo siguiente. También en fresa se va a presentar la virescencia. Aquí vemos, en lugar de estar rojo, está blanco, hay albinismo, es virescencia, pero aquí está mejor, en los virus en tulipán. A propósito, los holandeses enferman de virus del mosaico del tulipán a sus plantas normales para que adquieran estos colores tan bellos, tan bonitos. Estos son tulipanes enfermos que tienen síntoma de virescencia. Ellos saben ya cuáles plantas van a responder al virus y eso es por la belleza de los pétalos, aunque esté enferma, adquiere un precio muy alto. Entonces, esto es virescencia en tulipán por virus del mosaico del tulipán. Bueno, hasta aquí llegamos a cambios de color. ¿Tienen preguntas? Todo es por los síntomas, chavos. Bueno, siguiente. Sí, profe. Adelante. Entonces, ¿los patógenos descomponen los pigmentos para que cubran las antocianinas? Así es. Cuando enferman a las plantas, así es. Pero de forma natural, las antocianinas se forman en los árboles que tiran hojas, en las caducifolias. ¿De acuerdo? Pero hay patógenos, como Tafrina deformans, que incrementa la cantidad de antocianinas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, siguiente síntoma. Vamos a ver crecimiento inmoderado de células. Crecimiento en tamaño o en número. Inmoderado de células. Fíjense bien. Aquí va a haber cánceres, va a haber tumores, va a haber agallas, va a haber pústulas, va a haber soros. O sea, hay un crecimiento inmoderado del crecimiento de células de la planta. El primer caso es hipertrofia.
hipertrofiamiento. Hiperatrofiamiento muy fuerte. ¿Qué quiere decir hipertrofia? Que la célula crece en tamaño. O sea, una célula nos va a crecer demasiado en tamaño, nos va a dar este síntoma. Pero siempre está acompañado por la hiperplasia. Hay hipertrofia e hiperplasia. ¿Qué es la hiperplasia? Crecimiento inmoderado en el número de células. O sea, va a estar junto hipertrofia e hiperplasia. Y hipertrofia, crecimiento inmoderado del tamaño. E hiperplasia, crecimiento inmoderado en el número de células. Entonces, estos dos términos nos va a dar cáncer. Si ustedes, ojalá que no, pero si van a un análisis, a hacerse un análisis de algo y les dice, usted tiene tejido con hipertrofia e hiperplasia, es que tienen cáncer. Igual en las plantas, hay crecimientos inmoderados en tamaño y en número de células por hipertrofia e hiperplasia y nos va a dar cánceres. Aquí tenemos agallas. Estas las conocen ustedes de meloidogine. Meloidogine en tomates por crecimiento inmoderado de células. Tumores, esta roya en pino, se llama Cronartium, nos forma un tumor. Vean cuál es la diferencia. Aquí acompañado de tejido del hospedante. Aquí es tejido fungoso, puro tejido fungoso sobre tejido del hospedante, el tumor. Nódulos, como los que ustedes han visto de las bacterias de Rhizobium. Rhizobium forma nódulos en las raíces de leguminosas. Nódulos, aquí está en leguminosas. Pústula, es el síntoma de es ya el signo de la roya. No es síntoma, pero malmente la gente le llama a la pústula síntoma, porque la pústula está llena de esporas del hongo. El síntoma es la clorosis o el rompimiento de la célula, pero la pústula no es un síntoma, pero mucha gente lo maneja como síntoma, pero no está correcto. Esto es un signo, la pústula, porque está lleno de esporas. Otra pústula en rollas, en trigo, vean, pústulas. El síntoma va a ser esta, la clorosis. El síntoma es la clorosis. La pústula es el signo, porque está llena de esporas. En la roya del café igual dicen síntoma pústula. No, la pústula es el signo, el signo es las esporas y el síntoma es lo blanco y lo amarillo, la clorosis. Los oros de Huitlacoche también son signos, pero también lo consideran como síntomas. Son signos, pero también lo consideran como síntomas. Entonces aquí hubo hipertrofia e hiperplasia. Las vejigas en las hojas de manzano con roñas del manzano por Venturina equalis, las vejigas también son hipertrofia y hiperplasia. Ahí está, crecimiento inmoderado de células. Malformaciones de fruto por la misma enfermedad, por roñas, por antragnosis, también nos malforman las frutas. Esta es roña del manzano, Venturina equalis, malformación de frutos. Bueno, vamos a lo contrario, falta de tejido vegetal. Lo más común que veamos son achaparramientos como este maíz afectado por el virus del achaparramiento del maíz. Vean este maíz con nudos cortos y achaparrado totalmente. O sea, aquí es al revés, aquí faltan células. En este caso se llama con H, hipoplesia. Hipoplesia. A ver si lo tengo adelante. Aquí vemos el mildio del maíz, malformación. La escoba de bruja es una hipoplesia igual, porque crece inmoderadamente. Esta es una escoba de bruja que también se le conoce como filodia, que hay achaparramiento. También hay falta de tejido foliar, véanlo. Esta hoja de papayo no está normal, le falta lámina foliar y es el síntoma que conocemos como falta de tejido foliar o mano de chango. Aquí está lo que les decía, falta de células con H, hipoplesia, hipoplesia. Entonces, ¿qué es la hipoplesia? Falta de células vegetales en un tejido normal. Aquí está la mano de chango del virus de la mancha angular del papayo. Plantas chaparras, ¿por qué las vamos a ver? Por lo general por pudriciones de raíz. Pudriciones de raíz. Aquí tenemos esclerotinia que está pudriendo el trébol. Son plantas totalmente chaparras. También en achaparramientos vemos pudriciones con necrosis, todo está ligado, porque aquí el xilema está podrido, no hay traslocación de agua de nutrientes, queda la planta chaparra y enana. Ahí tenemos pudrición de frutos, pudrición de tallo.
Siguiente tipo de síntoma, marchitez, marchitez. ¿Qué es la marchitez? Ya lo saben ustedes, falta de tejido, falta de agua en el tejido vegetal. Aquí vemos el decaimiento. Cuando las hojas están de esta forma, fíjense bien, cuando las hojas están de esta forma, recibe el nombre de epinastia, epinastia. ¿Qué quiere decir? Que a la hoja le falta agua y se pone en forma vertical al suelo, en forma vertical al suelo. Aquí falta agua. ¿Por quién lo causa? Hongos que pudren raíz como Fusarium o que bloquean el xilema como Fusarium. Entonces, esto es falta de agua. Cuando las hojas están así, ya les dije cuál es su nombre. Luego también tenemos proliferaciones de tejidos o escobas de bruja. La proliferación de tejido, bueno, aquí tenemos dos síntomas, virescencia por albinismo y proliferación de tejido. La proliferación de tejido es formación excesiva de tejido donde no debe de estar. Se le llama escoba de bruja o filodia. Filodia es igual a escoba de bruja. También tenemos lo contrario, arrosetamientos, o sea, los cogollos de las plantas crecen como rosa y se va rosetando, es falta, hipoplesia, falta de tejido vegetal. Este es el virus del mosaico de la fresa. Escoba de bruja en cacao, filodia, ahí está, vean. Proliferación de tejidos, por lo general, el hongo pudre el meristemo apical y viene proliferación de tejidos. Filodia, escoba de bruja. Es fusarium en cacao. O el que ustedes conocen aquí en México más común, Fusarium en mango, en los brotes de crecimiento se forma una escoba de bruja en mango, que ya les dije, escoba de bruja igual a filodia. Tenemos otro síntoma, que es la senescencia del tejido, donde hay necrosis, hay alomelaninas, pero hay formación de etileno. El etileno nos va a causar la maduración prematura del tejido. ¿Quién lo causa? Los hongos que causan antragnosis, Coletotrichum, Glosporium. Vemos el síntoma de antragnosis en los frutos, hay necrosis alomelaninas, forma etileno y el etileno nos causa envejecimiento prematuro del tejido, como están viendo aquí. Entonces, los síntomas están ligados, pero yo se los estoy dando por separados. Maduración prematura por etileno, esto ustedes en los plátanos ahí en su casa lo van a observar, el color negro. Debido a antragnosis, a Coletotrichum, si no lo refrigeran, los plátanos se les ponen de color negro. Este es el proceso. Debido a este hongo que es Coletotrichum. Forma etileno y causa maduración prematura del tejido. Y el etileno también nos puede causar en tejido joven el decaimiento de plántulas, como estamos viendo aquí. Decaimiento de plántulas porque el etileno ocasiona que los tejidos no se formen y causa decaimiento o damping off causado por Coletotrichum también en frijol, decaimiento de plántulas. Y la epinastia es lo que les dije anteriormente, falta de agua en los tejidos que ocasiona que el tejido foliado adquiera una posición vertical al suelo y no horizontal como es lo normal. Y es todo lo de síntomas. ¿Tienen preguntas de síntomas, chavos? Ahí pueden meter ustedes el síntoma que quieran, que conozcan vulgarmente. Ahí el decaimiento de la plántula es por falta o por exceso de etileno. Por exceso de etileno. Exceso de etileno. Mata las células del meristemo apical y decaimiento de la plántula. Exceso de etileno por Coletotrichum. Profe, el Fusarium en mango, ¿cómo se puede controlar? Aplicando antes de floración el Venlate o Tecto 60. Aplicándolo. 2 gramos por litro de agua. De esa forma. Preguntas, chavos. Profesor, Gracias, todos los profe. virus tienen síntomas. ¿Perdón? Todos los patógenos tienen síntomas. Todos los patógenos tienen síntoma, a excepción de algunos virus que dicen, esta planta es asintomática, pero tiene virus. ¿Qué quiere decir? Que la planta es tolerante. O sea, tiene virus y no tiene síntomas, es porque la planta es tolerante. Algunos virus son asintomáticos, pero por esa razón, porque la planta es tolerante. ¿Sí? Preguntas, chavos. Preguntas. ¿No tienen? Entonces, ¿cómo? Bueno, si ¿cómo se dice? Si estas
Ay, se me olvidó. Bueno, ¿Cuál, con chiquita? eso de la filasia, la filosia, la trinosis, ¿cómo puedo identificar qué enfermedades y las, Muy fácilmente, porque haces el aislamiento aquí, haces el aislamiento del patógeno aquí, y te va a salir el patógeno que está formando el etileno. Igual en plátano aquí, haces el aislamiento de estos puntos negros, te sale Coletotrichum y te está causando maduración prematura del plátano. Es Coletotrichum, la antragnosis, mediante aislamientos de patógenos, práctica que hacemos ahí en parasitología. Si estuviéramos ahí, ya esa es la primera práctica que hacemos. ¿Ok? Por aislamiento de patógenos, identificamos a los patógenos. Preguntas, chavos. pero así ya en práctica, sin ir al laboratorio, ¿Ves tú? si los síntomas son similares de 2 o 3 enfermedades. Tú te puedes ir a la literatura o en base a lo que les voy a dar después cuando veamos síntomas, comparan y ya dicen este es por este síntoma que es parecido. En base a cuando ya les dé síntomas de ya veamos enfermedades por cultivo, porque es la siguiente parte del curso. ¿Sí? Así. Por la experiencia que ustedes van a agarrar con las prácticas que les voy a dar. Por eso. Profe, los patógenos se dividen taxonómicamente con los síntomas. No. Muchos síntomas te los puede ocasionar un mismo patógeno. No, por eso hay que saber bien. O sea, por ejemplo, las rollas sí son pústulas. Los carbones sí, igual que el huitlacoche, pero hay otros patógenos que se confunden, sobre todo los tizones y las pudriciones. Pueden estar involucrados varios patógenos. ¿Sí está claro? Y eso es lo que vamos a ir viendo cuando veamos síntomas de plantas. ¿Tienen preguntas? Profe, ¿cuál es la diferencia entre signo y síntoma? Síntoma. El síntoma lo estás viendo aquí. Es este. El signo, estaríamos viendo el micelio del hongo. Ese es el signo. Ojo. Y ahorita que dijiste síndrome son los dos juntos. Este es el síndrome, el síntoma y el signo. ¿Está claro? No, solo preguntarle la diferencia entre signo y síntoma, pero ya que No, pero también de una vez aprovecho para decirle síndrome es junto gracias. el signo y el síntoma. ¿Está claro? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, Pero no vi la pantalla donde usted dijo cuál era el síntoma y cuál era el signo. Aquí está la roya del café. Esto es el no está signo porque compartiendo son las pantalla, esporas. profe. ¿Mande? ¿No la están viendo? ¿No la están viendo? No No, está profe, compartiendo no está pantalla. compartiendo. Ah. Aquí está, ¿ya? ¿Sí la estoy compartiendo? Ya, profe. Sí, profe, ya se Bueno, ve. vean aquí, lo amarillo es la clorosis. Esto ya tiene esporas del hongo, la pústula. La pústula sería el signo y el síntoma sería la clorosis. Todo lo que vimos ahorita son síntomas. Signos para hongos, micelio y esporas. Para bacterias, exudado bacteriano. Para el virus, partícula viral. Y para el nemátodo, el gusano. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? No, profesor. Bueno, vamos a ver ahorita otro tema, porque sí tenemos tiempo. Vamos a ver bacterias fitopatógenas. De una vez, chavos. Vamos a ver bacterias fitopatógenas para aprovechar el tiempo. Vamos a ver bacterias fitopatógenas. ¿Sí ven la pantalla? Sí, profe. Vamos a ver las bacterias. Ya les dije que más o menos el 6% de síntomas en campo. ¿Qué es una bacteria? Pues ustedes ya las conocen. Son del reino Monera. Son microorganismos unicelulares, generalmente del tamaño de 1 a 2 micras. Sí las pueden ver con un microscopio de luz. Están provistas de una pared celular. Aquí está la pared celular. De una membrana celular. Son totalmente procarióticos, no tienen núcleos. Y en el citoplasma, que es todo esto, van a encontrar todo el contenido citoplasmático como citoplasma, ribosomas. Esto viene siendo el flagelo con lo que se mueve
con lo que se mueve la bacteria. Esto es el flagelo. Estos chiquitos se les llama pilis. ¿Qué es un pilis? El pilis es por donde pasa la información genética de una bacteria hacia otra bacteria. Hay ribosomas y este viene siendo la célula bacteriana, un organismo unicelular, procariótico porque no tiene núcleo, con pared, con membrana, con citoplasma, ribosomas, pilis y flagelos que pueden estar uno o pueden ser varios como estamos viendo aquí. ¿Para qué les sirve? Para moverse en una película de agua. Aquí también vamos a ver los fitoplasmas y espiroplasmas, que ya les dije qué son. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una bacteria y un espiroplasma y un fitoplasma? Que el fitoplasma y el espiroplasma tiene sistema de membranas, o sea, no tiene pared, como tiene la bacteria. Por lo tanto, la forma típica de una bacteria pues, es diferente, pero las que atacan plantas tienen forma de bacilo, como está aquí. Esta es una bacteria. ¿La están grabando para que luego hagan su dibujo? ¿Sí la están grabando? Sí, profe. Bueno. ¿Qué es un plásmido? ¿Saben qué es un plásmido? ¿Saben? Un plásmido es un pedazo de ADN. Ojo, díganme con qué organismos se forman las plantas transgénicas. ¿Si han ido ustedes a alguna plática o han leído de algo? ¿Con qué organismos se forman las plantas transgénicas? Con bacterias, ¿no? Con bacterias, porque las bacterias tienen estos plásmidos, que es parte del ácido nucleico de la bacteria, y estos plásmidos se los inyecta, por ejemplo, para hacer una planta transgénica, el que va a trabajar esto le inyecta a la bacteria plásmidos de la toxina de Bacillus thuringiensis. Entonces, infecta a la planta con esta bacteria y la bacteria mete este plásmido al código genético de la planta y de ahí es una de las formas de cómo se realizan, bueno, es más complicado, eso lo estoy poniendo fácil, cómo se forman plantas transgénicas por estos plásmidos. ¿Cómo lo inyectan con estas? Los pilis son unos tubitos que le permite meter, aquí está, meter ácido nucleico de una bacteria a otra o de un material genético a otro. Entonces, los genetistas meten plásmidos por decir algo, del gen de la resistencia del glifosato, lo meten a un plásmido, a una bacteria, mediante inyección térmica a una colonia de bacterias, y la bacteria infecta a la planta, y la bacteria mete ese gen a sistema genético de la planta. Entonces, por eso utilizan bacterias. Y además porque son de los organismos unicelulares más primitivos. Bueno, tenemos tres formas de bacteria: esférica, en forma de bacilo, que es lo que tienen las plantas, y en forma de espiral. Pero lo más común para las plantas es en forma de bacilo. Aquí tenemos a la bacteria con su pared celular, sus flagelos, gran cantidad de flagelos. Entonces, miden de 3 a 1 micras. El reconocimiento de la bacteria al hospedante, ya se los platiqué, va a ser por medio de glicoproteínas, de lectinas y de cargas electrostáticas. Aquí está la capa celular de una bacteria, tiene glicoproteínas, tiene lectinas y reconoce a su hospedante, por eso tipo de coevolución del parasitismo, que ya se los platiqué. Bueno, entonces las bacterias que atacan plantas, todas tienen forma de bacilo. Y son grandes productores las bacterias de polisacáridos, de lipolisacáridos y de toxinas. Díganme un ejemplo de una bacteria que les ataque a ustedes y que produce. ¿Cuál es el polisacárido? Díganmelo, que ataque a los humanos. ¿Cuál es el polisacárido? Si tienen gripa, ¿cuál es su polisacárido de la bacteria? El moco verde o la escupitina verde.
¿Por qué escupen cuando están agripados? ¿Por qué se escupe verde o hay moco verde? Porque tenemos infección bacteriana y esas fueron las colonias fueron una gran cantidad de polisacáridos y lipolisacáridos y toxinas. Igual en las plantas. Entonces, ¿cuál es la estructura celular de las plantas? Vean, acá arriba está la pared celular. Tienen doble pared de membrana de fosfolípidos. Ojo. Ojo. Tenemos dos tipos de bacterias que ustedes han oído a lo mejor cuando van con su médico. Las gram negativas y las gram positivas. Fíjense bien cuál es la diferencia. Gram negativas y gram positivas, que se responde a un colorante de color azul. Si el colorante es azul, es gram positiva. Si ustedes pasan la colonia bacteriana al colorante y no responde, es gram negativa. ¿Por qué no responde? Porque el colorante se adhiere a esta capa de pectidoglicano, véanlo. Y aquí es muy pequeña la capa, entonces la diferencia va a ser entre gram negativa, 2 capas de fosfolípidos, ahí está, 2 membranas celulares. Una membrana celular en la gram positivo y su capa de pectidoglicano es muy grande, muy amplia. En plantas casi todas las bacterias son gram negativas, pero ya saben ustedes que en humanos ahí sí hay una gran variación y es más muy importante. ¿Por qué? Fíjense bien por qué. Porque las gram positivos responden a tetraciclinas y las gram negativas a antibióticos penicilinas. Pero en agricultura nomás hay tetraciclinas, no hay penicilinas. Entonces por eso no hay bactericidas efectivos contra enfermedades bacterianas. Todo lo que le estoy dando, chavos. Bueno, ¿cuál es la patogenicidad de las bacterias? Las bacterias penetran por aberturas naturales. ¿Cuál es su habilidad para causar una enfermedad de las bacterias que atacan plantas? Pues toda la coevolución del parasitismo que les platiqué. Entonces, las bacterias evolucionan penetrando por aberturas naturales, por heridas naturales de las plantas. Las plantas toman como sustrato de alimentación, ya sabemos que no tienen hifas o micelio para alimentarse, ni el famoso aguijón de los nematodos para absorber alimentos, ¿sí? Entonces, ocupan como sustrato el tejido vegetal de la planta. O sea, ¿qué quiero decir? Que aquí toman como sustrato, ponen una bacteria y cada 6 horas se duplica la colonia bacteriana, porque tienen un sustrato rico en azúcar, en este caso papa, para poderse alimentar. Esa es su patogenicidad. ¿Cómo van a penetrar las bacterias? Por heridas subterráneas de los pelos absorbentes, por insectos vectores, factores físicos, heladas, Erwinia, estos son los géneros de bacterias, Erwinia, Pectobacterium, Pseudomonas, Agrobacterium. Son los más comunes que conocemos en la agricultura, causando síntomas de pudrición. Las bacterias, ¿qué síntomas nos causan? Pudriciones agudas, ojo, pudriciones agudas, pudriciones apestosas y gran presencia de exudados bacterianos. Entonces, todas las bacterias van a causar ese tipo de síntomas que luego se manifiesta en tizón, en necrosis, en pudriciones, etcétera. Entonces, todos estos puntos de entrada son de las bacterias. Entonces, ¿por dónde penetran las bacterias? Por estomas, lenticelas, nectarios, estimas, hidátodos, o sea, por la rizósfera de la raíz, o sea, necesitan de heridas para poder entrar. Ellas por sí mismas no pueden, sino entran por heridas naturales o por heridas hechas por insectos o nemátodos. Tenemos síntomas, por ejemplo, de Pseudomonas, son tizones. De Xanthomonas son tizones. Del género Erwinia son tizones, el tizón de fuego del manzano. Ralstonia son pudriciones en raíz o en tubérculos, pudriciones aguadas. ¿Cuál es el factor de virulencia? O sea, ya vimos cuál es el factor de patogenicidad. Entras y me causas enfermedad. ¿Cuál es el factor de virulencia? Aunque sea muy fuerte el daño,
Pues ya saben ustedes, presencia de toxinas, presencia de fitohormonas como citoquininas, auxinas, etileno, presencias de enzimas también, de enzimas, de exoenzimas que pueden podrir el tejido vegetal. Entonces ya vimos patogenicidad y por qué tiene virulencia, porque una cepa es capaz de formar una gran cantidad de toxinas, de fitohormonas, de enzimas para desdoblar el tejido vegetal. ¿Cómo sobreviven y se dispersan las bacterias? Todas las bacterias son hemibiotróficos. ¿O qué quiere decir? Que atacan plantas y viven muy bien en materia orgánica. Entonces, ¿dónde van a vivir las bacterias? En los restos de la cosecha en el suelo. Muchas se transmiten por insectos vectores y semillas, son sistémicas. Entonces, por ejemplo, la Xanthomonas que ataca Chile se transmite por membrácidos y por semilla. Entonces, ustedes han visto síntomas de Corynebacterium en invernaderos, ahorita se los voy a enseñar. Entonces, así sobreviven y así se dispersan las bacterias. ¿Cuáles son los síntomas producidos por bacterias? 1. Marchitez, falta de agua. ¿Por qué? Porque bloquean el sistema vascular. Son tan pequeñas que llegan al xilema y al floema y bloquean el sistema vascular. Falta de agua, marchitez. Ustedes han visto a Clavibacter michiganensis en tomate. Al entrar a un invernadero, ustedes ven, cuando entran y ven plantas secas, es Clavibacter michiganensis. O en calabaza ven Erwinia trachefilia, o en tomate ven marchitez por Rastonia solanacearum. Todas habitan el xilema y por eso causan marchitez. Manchas foliares y tizones. Las que están circunscritas al tejido foliar, o sea, entran por los estomas, no tienen capacidad de desdoblar para seguir avanzando hacia adentro de la planta, nos causan tizones y manchas foliares. Pseudomonas en tomate, Xanthomonas vesicatoria en chile, Erwinia emperal, entonces aquí los pueden ver. Pudriciones blandas son bacterias que forman enzimas peptolíticas, pectinasas, eso ya lo vimos, pectinasas, las cuales desdoblan el tejido y lo pudren y lo convierten en tejido acuoso. Ejemplo, Erwinia, Pectobacterium, Pseudomonas en lechuga, Burkholderia o Pseudomonas en cebolla. Son bacterias que nos causan pudriciones blandas. Agallas, tejidos anormales, ya lo vimos. ¿Cuáles son? Únicamente este género, el género Agrobacterium. Agrobacterium tumefaciens, que es el principal bacteria que utilizan para formar o para constituir plantas transgénicas. Esta es la bacteria que utilizan para formar plantas transgénicas, Agrobacterium tumefaciens, que ataca a frutales, ataca a rosáceas y ataca a flores, ¿sí? Y otra es Rhodococcus, que nos causa fasciación o proliferación de tejidos, pero estos dos nos van a producir tumores y agallas. Bueno, ya vimos síntomas. ¿Cuál es el signo? El signo viene siendo, ¿por qué aquí veo goma, chavos? ¿Por qué veo gomas? Digan, este es el signo de las bacterias. ¿Por qué veo moco? ¿Por qué veo gomas? Cuando ustedes se cortan y se les llena, se infecta la bacteria, ¿qué les sale? Les sale pus, pues igual en las plantas. Infección de bacteria, sale el azúcar, el polisacárido de la pared celular, y este es el signo de las bacterias. Este es el signo de las bacterias. Este chorreadero de goma, de azúcares, es azúcar con agua. Es el signo de las bacterias fitopatógenas. Más el olor, ustedes acercan su nariz al síntoma. Si huele a huevo podrido, a ácido sulfídrico, es también signo de la bacteria fitopatógena. Entonces tenemos dos. 1, el exudado, y 2, el olor a huevo podrido, ácido sulfídrico. Bueno, ¿cómo se identifican bacterias si son tan pequeñas? Mediante el color de la colonia, color blanco, color amarillo, mediante si es gran positivo o gran negativo. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos lo que es azul es gran positivo, lo que es violeta es gran negativo. Por
crecimiento del flagelo, se tiñe el flagelo y se puede observar, pero esto se necesita llevar un curso de bacterias para poderlo ver. ¿Qué género nos van a interesar de bacterias? Aquí está la clasificación, nos va a interesar nomás Erwinia, causa tizones y pudriciones, Erwinia. El género Pseudomonas, tizones y pudriciones agudas. El género Gilela, que ataca vid, Gilela fastidiosa, ataca vid. El género Xanthomonas, a ver si está acá adelante. El género Xanthomonas, aquí está. El género Xanthomonas, el género Pseudomonas, el género Erwinia, el género Agrobacterium. Agrobacterium, ¿qué nos va a causar? Las agallas, las agallas. Entonces, son los 5 géneros que nos interesan para estas sesiones. Está, bueno, aquí está Bacillus. Bacillus ya saben ustedes que se utiliza como organismo de control biológico. Inclusive aquí debe de estar la bacteria que nitrifica los suelos, por aquí debe de estar, pero no nos interesa. Clostridium es la bacteria del botulismo, causa daño a los animales. Entonces, las que nos interesan van a ser esas. ¿Cómo se estudian actualmente? Mediante PCRs, pero pues ni yo sé cómo se hacen. Aquí tenemos el síntoma de Erwinia, de Pseudomonas, de Pseudomonas. Bueno, los géneros importantes aquí están. Agrobacterium, nos forma agallas. Clavibacter michiganensis, nos va a causar problemas en el floema. Erwinia, tizones y pudriciones suaves. Pseudomonas, tizones y pudriciones. Xanthomonas, tizones en hortalizas. Estos son los géneros que nos interesan. Streptomyces es un streptomicete que causa una pudrición únicamente en papa. No es bacteria ni es hongo, es un streptomicete. Rhizobium es benéfica, ¿sí? Es benéfica. Entonces, ¿cuáles son los géneros que nos interesan? Estos 5. Streptomyces es un streptomicete que causa daño en papa, pero únicamente en papa. Gran negativa, Agrobacterium, el género Agrobacterium. Es una gran negativa con su tipo de colonia de color blanco. Si quieren, nomás aprendan eso. Y forma tumores. Aquí vean el tumor que forma en un árbol nativo de Australia. Se apodera del ácido nucleico de la planta. Y vean, este es el plásmido que les dije. Y aquí debe de estar el plásmido de las auxinas. Este plásmido de las auxinas, ¿qué va a originar? El síntoma de agalla. Entonces, con este plásmido lo manipulan los mejoradores genéticos de planta, le meten aquí, por ejemplo, el gen del Bacillus, infecta la planta y pasa el gen del Bacillus a las plantas para que sean resistentes a insectos por la toxina del Bacillus. Entonces, este es Agrobacterium. Está el plásmido, que es lo que le digo, pero esto no es parte de este cursillo. El género Acidoborax ahora es el género Pseudomonas, pero así lo vean. Causa tizones. Género Rastonia era Pseudomonas, nos causa la vaquita de la papa. ¿Por qué vaquita? Porque marchita la papa, Rastonia solanacearum, y el tubérculo ustedes lo exprimen y sale exudado blanco, le llaman vaquita de la papa y del tomate. El género Burkholdiella es el género también Pseudomonas, causa tizones en clavel y en cebolla. El género Erwinia causa pudriciones agudas y tizones. Ahí está el tizón de fuego, Erwinia milobora, en manzano imperal, enfermedad muy importante en Chihuahua, en manzano imperal, Erwinia milobora. Ahí está el exudado bacteriano. Pseudomonas son bacterias gran negativo, crecimiento blanco, nos causan tizones. Xanthomonas, gran negativo, causa tizones en hortalizas. Gilela únicamente causa esta enfermedad importantísima en vid. La hoja de abanico de la vid
que transmiten estas chicharras. ¿Por qué les dije que es un organismo fastidioso? ¿Se acuerdan? Sí les dije que era un organismo fastidioso, porque se aloja en el floema. Todas estas bacterias se alojan en el floema y nos causan marchites en muchos árboles frutales, vid, durazno, ciruelo, café, cítricos, pero aquí en México nomás se encuentra en vid, en Ensenada, Baja California, afortunadamente. En cítricos está el one loving, que ataca también hortalizas. Es otra bacteria, Candidatus leberibacter, causa daños en hortalizas. El Candidatus fitoplasma, los fitoplasmas, que no son tan importantes afortunadamente aquí en México, transmitido por homópteros. Son también fastidiosos. Y de gran positivos nomás tenemos a Clavibacter michiganensis, que ustedes conocen en los invernaderos de tomate. Cuando ven una planta seca así, es Clavibacter michiganensis, que daña el fruto, daña las hojas y se aloja en el xilema, Clavibacter michiganensis. Ahí está el síntoma en varios hospedantes, pero el más importante es en tomate. Estos no nos interesan. Rhadococcus ni yo lo conozco. ¿Cómo se diagnostican las bacterias? Por el síntoma y los signos que les mencioné. Exudados y olor a ácido sulfídrico. Por las pruebas bioquímicas que necesita un curso de bacterias o técnicas de PCR. ¿Cómo se controlan las enfermedades bacterianas? Principalmente por prevención. No hay buenos bactericidas, aunque los cobres son muy buenos bactericidas. Los fungicidas cobres son muy buenos bactericidas. ¿Cómo se manejan las enfermedades? Uso de semilla sana y material certificado. 2. Control químico, les decía, los cobres. Ya hay 2 antibióticos que se venden en el mercado, el Casumín y el Agrimicin 500, pero el 500 es cobre, o sea, a lo mejor el que actúa es el cobre. No hay buenos antibióticos en campo para bacterias. Lo mejor es usar productos a base de cobre, Bueno, este es un desarrollo de la enfermedad bajo de la curva de una enfermedad de bacterias en Yurecuaro. Y es todo, chavos. ¿Tienen preguntas de bacterias? ¿Tienen preguntas de bacterias? Yo sí, profe. Adelante. ¿A qué se debe que no hay un buen antibiótico todavía contra bacterias? Porque no se han estudiado un antibiótico que sea capaz de atravesar la pared celular y llegue a la membrana. Al caso de humanos sí, porque la penicilina es muy efectiva para humanos, pero en plantas no ha sido efectiva porque, fíjense bien, porque la penicilina, acuérdense, forma toxinas y esas toxinas van a ser tóxicas a las plantas. Ejemplo más clásico en maíz, las aflatoxinas de mazorcas infectadas o de masa afectada por penicillium es tóxica al hombre y a los animales. Entonces, por esa razón, no hay buenos bactericidas. Pero ustedes pueden utilizar el cobre o el Agrimicin 500, que es el que más se vende. Pero ojo, siempre va a haber remisión de síntomas. ¿Qué remisión de síntomas? Que ustedes quitan el síntoma por un mes, pero al siguiente o la otra semana vuelve a aparecer el síntoma. Eso es remisión de síntomas. Preguntas, chavos. Profe, los síntomas son diferentes cuando la bacteria se aloja en el xilema y en el floema. Sí, son marchites. Aquí ves, marchites. Aquí está el xilema, marchites. Aquí está en el xilema de la papa. Si esta papa estuviera en el campo con tallos, pues estaría el follaje marchito. Por eso, y se les llaman, acuérdense que están en el floema, organismos fastidiosos. Fastidiosos. Sí, son diferentes. Esta es la clase que les debía del viernes que me fui a mi rancho, chavos, que andaba aquí en mi rancho. Les repuse esta plática. ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? ¿la Agrimicin 500 se podría aplicar al tizón de fuego en manzana? Sí, lo puedes aplicar, pero es mejor aplicar cobres. Los fungicidas cobres, excelentes bactericidas.
Todos los cobres. Excelentes bactericidas. ¿Sí? Gracias. De nada. Preguntas, chavos. Aquí ya Sí, vimos otra bacterias. pregunta, profe. Sí. Dijo que las penicilinas como que, bueno, es que he visto que venden penicilina en tiendas de agroquímicos, pero no sé entonces qué uso tendrían en la... Veterinario, yo creo. Veterinario, porque Pero- para plantas no sirve. El que sí sirve es el sulfato de streptomicina, que es el agrimicin 500. Penicilinas no sirven, ni las compren. No sirven para controlar bacterias, ni las compren. Si quieren un bactericida, pidan el agrimicin 500, que es de Pfizer, el que hace la vacuna. Tiene garantía de ser bueno, pero ojo, ya les dije, hay remisión de síntomas. No compren penicilina, porque no hay penicilinas para la agricultura. Preguntas, chavos. Profesor, ¿Sí? ¿cómo actúa el cobre como bactericida? Llega, irrumpe la pared celular, llega a la membrana y causa plasmólisis en la bacteria. Es multisitio, eso lo vamos a ver en otra clase. El cobre es multisitio, actúa en varios puntos de la bacteria y la bacteria no crea resistencia. Es multisitio. Pared, membrana y protoplasma. Multisitio, no crea resistencia la aplicación de cobre. Y el sulfato de streptomicina sí, por lo que les dije de la pared celular, ¿se acuerdan? Ahí nomás actúa en la capa esa que les dije. En esta capa actúa el sulfato de streptomicina y a ese sí crea resistencia. En esta, acuérdense, estas son las gram negativos, va a actuar aquí. ¿Sí? Va a actuar ahí, entonces, en esta cacta de péptidoglicano, más un solo punto de acción, tanto positivos como negativos, y es un solo punto de acción, por lo tanto, crean resistencia. Igual en nosotros, los doctores nos cambian el antibiótico porque dicen te va a crear resistencia, porque es un solo punto de acción en esta capa, chavos. En esta capa. Entonces, eso sí crean resistencia y los cobres no. ¿Está claro? Igual en los humanos, por eso nos dicen los doctores, te voy a cambiar de este antibiótico porque te va a crear resistencia, sí, porque nomás tienen un punto de acción en la capa de péptidoglicano. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Preguntas, chavos. ¿Les quedó claro? Si no, ahí tienen para estudiar, está fácil esto. No se aprendan todo lo que no les di porque no nos interesa para este cursillo. Nomás son el 7% de enfermedades bacterianas. Lo que quiero que aprendan es cómo hacer el diagnóstico de bacterias en campo y después vamos a ver cómo se controla. ¿Preguntas? Profe, Sí. ¿puede estar afectando 2 o más patógenos a una planta al mismo tiempo? Sí, sí. Hasta 4 o 5 patógenos. Sí, varios patógenos. Más en estos tiempos de ahora con tanta agua, vas a encontrar en una planta hasta 3, 4 patógenos al mismo tiempo. Entonces tienes que hacer un diagnóstico adecuado. Por eso mi interés de que vean cada uno de los patógenos y los signos. Por eso voy lentamente. Bueno, así yo doy clase, pero voy viendo los temas bien para que ustedes entiendan. ¿Me entendieron lo de bacterias? Lo que quiero que me entiendan de bacterias. Profesor. Sí, profe. Bueno, preguntas, chavos. Entonces ya vimos bacterias, Preguntas. Bueno, vamos a ver después en los cultivos, vamos a ver más bacterias, síntomas de bacterias, cuando veamos los cultivos. Preguntas. ¿Cuál es la práctica de aquí de bacterias? Los síntomas que les enseñé. Pudriciones blandas, manchas foliares, marchitez. Es una práctica sencilla, marchitez, manchas foliares, pudriciones blandas, proliferación anormal y los signos. Y los signos que les mencioné. Ahí están los signos, chavos. Aquí si quieren saquen la foto y nomás pónganle flechas y pongan el nombre. ¿Sí? Porque esto es lo que me interesa. Que ustedes en campo puedan diagnosticar a una bacteria. Por ejemplo, si fuera hongo, ¿qué hubiera aquí? Si fuera hongo.
Esporas. Esporas y micelio. Si fuera un nemátodo, pues estaría aquí el gusano, estarían los gusanos. ¿Sí? Y si fuera un virus, sería una pudrición totalmente seca, seca la pudrición. Preguntas, chavos. Preguntas. ¿Tienen preguntas? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el miércoles.